¿Ha escuchado alguna vez la palabra testimonio? ¿Qué significa? Bien, si buscamos su concepto, esto nos habla de una declaración en que se afirma o se asegura alguna cosa. Hoy veremos cuál es el testimonio de Dios en las Escrituras. Dios se ha revelado al ser humano, se ha dado a conocer al ser humano. Si vemos Romanos 1, verso del 19 al 20, dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El ser humano no tiene excusa delante de Dios, ya que Dios se ha dado a conocer a través de su creación. Eso es lo que está diciendo, que todo ser humano sabe que Dios existe. Eso es lo que se conoce como una revelación general. Todo ser humano sabe que Dios existe, pero nadie es salvo por saber que Dios existe. Entonces Dios se ha revelado a través de su creación, a través de las escrituras inspiradas por su Santo Espíritu, a través del ministerio público de Jesús en la tierra, por la llegada de su Espíritu Santo, por la iluminación del Espíritu Santo en las personas, en los creyentes, y se revelará en su segunda venida. Si leemos Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces veremos cuál es el testimonio de Dios, del Padre Celestial. Veremos por las Escrituras que este testimonio, que esta afirmación, que la declaración de Dios a través de la Escritura es acerca de su Hijo. Lo invito por favor a leer Primera de Juan 5:1 y nos dice así: todo aquel que cree, nos dice todo aquel que sabe o todo aquel que conoce, todo aquel que históricamente sabe algo, no dice eso. Dice toda aquella persona que cree que Jesús es el Mesías, es nacido de Dios. Aquí no se está hablando de un nuevo nacimiento. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. No dice todo aquel que sabe o todo aquel que sigue alguna corriente religiosa. Dice todo aquel que cree que Jesús es el Mesías, esta persona es nacido de Dios. Ese es el nacimiento que sucede a través de su Santo Espíritu. Es un nuevo nacimiento espiritual. En Mateo capítulo 17 veremos la transfiguración de Jesús junto a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Y dice que mientras él aún hablaba, recuerden que aquí aparece Moisés y Elías, y en el verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Está diciendo, no es ni Elías, ni es Moisés, sino que el testimonio mío, el Dios verdadero, es acerca de mi Hijo, a él oíd. Así que vimos solo dos pasajes de las Escrituras donde vemos cuál es el testimonio del Padre Celestial, del único Dios verdadero, es acerca de su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. ¿Y qué vino a hacer aquí en la tierra? A cumplir la obra del Mesías, Cristo. Ahora veremos cuál es el testimonio de Jesús, cuál fue la afirmación, qué fue lo que Jesús dijo estando aquí en la tierra. Recuerde que este testimonio es una declaración, es una afirmación, está asegurando una cosa. Veremos Hebreos capítulo 10, verso del 5 al 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Capítulo 8 de Juan, verso 14. Respondió Jesús y les dijo,
Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Verso 18. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ambos, el Padre y el Hijo, dan testimonio acerca de Jesús. Juan capítulo 5, verso 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El testimonio de Jesús es acerca de su obra como el Mesías Cristo. Recuerden que Mesías está en hebreo y Cristo en griego, pero ambas palabras significan ungido. Él dio testimonio acerca de los oficios que él vino a cumplir. Recuerden que se ungían reyes, sacerdotes y profetas, pero ninguno de ellos en la antigüedad pudo resolver los verdaderos problemas del ser humano, que son espirituales. Jesús es el Mesías Cristo, significa que Él es el perfecto Rey que venció a Satanás, perfecto sumo sacerdote que resolvió el problema del pecado y de la muerte, y el perfecto profeta que resolvió el problema de estar separados de Dios, porque su carne misma se partió y abrió un camino nuevo y vivo al Padre. Ahora veremos cuál es el testimonio del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo dio testimonio acerca de la obra del Mesías Cristo. Por eso si vamos a Juan capítulo 15, verso 26, dice así: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Otro pasaje más, Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Las Escrituras dicen que cuando viniera el Espíritu Santo es poder de lo alto para ser testigos, o sea, para dar testimonio acerca de quién, de Jesús y de la obra que vino a resolver aquí a la tierra como el Mesías Cristo. Padre, Hijo y Espíritu Santo dan testimonio acerca de Jesús y la obra redentora que vino a cumplir aquí a la tierra como el Mesías Cristo. ¿Cuál debe ser entonces el testimonio de la iglesia que cree el Evangelio? Si vemos Hechos 4, verso 12, incluso del 8 al 12, veremos a un Pedro lleno del Espíritu Santo que finaliza diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, refiriéndose a Jesús, el Mesías. Los apóstoles, a pesar de ser amenazados de muerte, daban testimonio acerca de Jesús, el Mesías. Si revisamos Mateo 24:14, es cierto, Mateo 24 nos habla de muchas señales, pero la señal de Mateo 24:14 es la señal que tiene que cumplir la iglesia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Si revisamos Hechos capítulo 5, los apóstoles seguían dando el testimonio de que Jesús es el Mesías a pesar del sufrimiento. En 2 de Timoteo 1, verso 8, Pablo anima a Timoteo a dar el testimonio de Jesús como el Mesías, a pesar de estar encarcelado, y lo anima a que sufra por el Evangelio. El testimonio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es acerca de Jesús y de la obra que Él vino a cumplir como el Mesías, como el Cristo. Pero Él es también Señor, y este es el mensaje que tiene que dar su iglesia. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. No hay muchos evangelios, solo hay un evangelio y trata acerca de Jesús y la obra que Él vino a consumar perfectamente como el Cristo, con su muerte y con su resurrección. Es necesario que la iglesia regrese al mensaje original de las Escrituras y cumpla su ministerio. Cuando dice y entonces vendrá el fin, está hablando de Jesús, porque Él es el principio y el fin. Cuando se dé el testimonio en todo el mundo acerca de quién es Él regresará.